A tu señal, mi querido Fernando, para empezar. Vamos con el cronómetro para la transmisión, Doc. A tu señal. 8. Listo, iniciamos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buena noche. Saludos a todas y a todos nuestros amigos que, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de dialogar y de visitarnos, sobre todo por el ciberespacio, jueves tras jueves. Aquí este equipo que está haciendo un esfuerzo por dialogar con la cibercomunidad. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven por redes sociales. El día de hoy, si me lo permiten, vamos a conversar sobre un tema muy interesante que hemos intitulado Los derechos humanos, qué son, sus alcances y sus limitaciones. Y tengo el gusto de presentar a la mesa que hoy nos va a acompañar a debatir y a dialogar. Se encuentra con nosotros la compañera Yeracy Bringas. Yeracy, qué gusto saludarte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el maestro Juan Martínez. Maestro, qué gusto saludarlo. Gracias por estar por aquí. Gracias, maestro. Y también se encuentra con nosotros el maestro y amigo Rubén Ariciaga. Rubén, qué gusto saludarte como cada semana. Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por sintonizarnos siempre hasta el final. El tema va a estar muy interesante. También tengo el gusto de comentar que se encuentra con nosotros en la asistencia técnica el compañero Fernando Díaz Cobos, a quien le agradecemos toda su participación. Bien, vamos a entrar en contexto, si gustan, en un formato no tan acartonado, platicando y sobre todo intercambiando experiencias, vivencias y conceptos. Yo quisiera decirles que tendremos 3 intervenciones cada quien con un plazo de 3 a 5 minutos a efecto de hacer interactivo. Y también le vamos a pedir a los compañeros que están en el auditorio, si tienen alguna inquietud o algún comentario, la puedan formular por la vía correspondiente y si está dentro de la posibilidad del tiempo, podemos ir resolviendo esas cuestiones. Bueno, pues empecemos. Yo quisiera preguntar al maestro Juan Martínez. En primer lugar, se habla mucho de derechos humanos, del principio pro hombre, de los derechos fundamentales, como una conquista histórica no solo nacional, sino internacional. Es decir, a raíz de que desde la década pasada se hablan de las reformas constitucionales, se pone a los derechos fundamentales como el eje de la justicia y sobre todo del Estado de Derecho. Y es precisamente, maestro Martínez, la intervención que te pudiéramos pedir. ¿Qué son los derechos humanos para que las personas que nos ven, que no son abogados, pudieran entenderlo? O estudiantes que a lo mejor no necesariamente están en el estudio del derecho, de medios alternos. Por ahí nos han dicho que nos siguen ingenieros, médicos y también estudiantes de nivel medio superior. ¿Cómo podemos nosotros definir a los derechos fundamentales, maestro? No se escucha, maestro, tu audio. Ahora sí. Gracias, estimado maestro. Sí se escucha. Bueno, muchas gracias por la palabra, por la intervención. Algo básico que escuchamos por el término de derechos humanos en las primeras clases de primaria, de secundaria. ¿Qué son los derechos humanos? Se dice que son
derechos fundamentales básicos que se reconocen al individuo por el solo hecho de su condición de ser humano. A partir también del concepto sencillo que nos da la UNICEF, que dice que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que su relación con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Es decir, hay una interacción recíproca. Básicamente los derechos humanos son aquellas prerrogativas, por así llamarlo, que se nos reconocen desde el seno materno, desde que nos concebimos como individuos, como seres humanos, y que no están sujetas a capricho de reconocimiento de un Estado, de una nación, sino que se nos reconocen de manera intrínseca y no están supeditados a ninguna persona, a ningún gobernante, a ningún ente. Nacen por el solo hecho de ser concebidos como seres humanos. Algunas características que podemos mencionar de los derechos humanos sería la universalidad, sería que son inalienables, son indivisibles, son interdependientes y tienen interrelación. Son universales porque en todas las partes del mundo nos van a seguir estos derechos. Así cambiemos de país, cambiemos de estado, se nos deben de reconocer esos derechos. Son inalienables porque no podemos renunciar a esos derechos. Tampoco están a capricho de que alguien nos los quiera reconocer o no. Son indivisibles porque no los podemos partir o que se nos reconozca en tandas, en porciones. Y la interdependencia quiere decir que el cumplimiento de un derecho depende del cumplimiento de otros derechos, o sea, son consecuencia de otros derechos. Eso sería algo básico de los derechos humanos. ¿Sería cuánto, estimado maestro? Correcto, es decir, es el fundamento de la base jurídica, incluso alguna doctrina los ubica ya no tanto como derechos humanos, sino como derechos fundamentales. Correcto. Bueno, yo quisiera darle el uso de la palabra a nuestra invitada, compañera Yera Cibringas. Sobre todo, tú como lideresa juvenil, en donde participas en algunas asociaciones, sobre todo de interés para los fundamentos de las mujeres. Quisiera preguntarte, Yeracy, ¿cuáles son la opinión de los derechos fundamentales de la mujer en tu consideración? Sí, doctor. Bueno, mire, así como lo explica nuestro compañero Juan, podemos decir que los derechos humanos es algo que hemos tenido todos a lo largo de la historia, pero si nos remontamos un poquito, los derechos humanos en las mujeres han sido muy diferentes a cómo se han plasmado. Y vamos a tocar el tema de las sufragistas. Ellas fueron el grupo de mujeres que nos permitieron tener el derecho al voto. ¿Pero por qué? Porque no se nos permitía, y esto lo podemos dividir en dos sentidos. En un estricto sentido, que era únicamente que las mujeres no se podía acceder a cargos públicos y ni siquiera votar, y en un amplio sentido es que a nivel mundial no podíamos tener ese derecho, y estamos hablando de un derecho humano de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Entonces, con este movimiento de las sufragistas, nosotras empezamos a tener como ese valor dentro de la sociedad, ¿no? Porque teníamos que demostrarlo con hechos y no palabras, que fue la frase que ellas utilizaron en todo el movimiento y nos permitieron estar ahí plasmadas, ¿no? Teníamos que, bueno, ellas en su momento se tuvieron que disfrazar de hombres para poder tener un acceso a estas sesiones en donde se votaban las leyes y demás situaciones. Y después viene otra huelga muy importante que también nos reconoce como mujeres, que fue la huelga de las fosforistas, que fue el grupo de mujeres, alrededor de 1,300 mujeres en Buenos Aires, que estaban sufriendo, se estaban muriendo y no tenían las mismas condiciones de trabajo. Ellas, hubo un cambio en la fábrica de un fósforo rojo a un fósforo blanco, entonces se les inflamaban las encías, se les colapsaban los pulmones, todo por un salario muy bajo, y este trabajo se les daba únicamente porque eran mujeres, y decía que las manos finas de las mujeres podrían trabajar con el fósforo y hacerlos bonitos, chiquitos, ¿no? Entonces,
esa parte en la que los dueños de la fábrica, siendo hombres, la llevan a contratar únicamente mujeres sin importarles que se estuvieran muriendo, que si las mujeres se tenían que llevar a sus hijas para que pudieran hacerlo, nos demuestra otra forma de que no habían esos derechos que estaban plasmados, porque no se tenía la misma igualdad en condiciones laborales, no era un trabajo digno, no había seguridad social, no teníamos nada que nos protegiera frente al, pues ahora sí, ante la sociedad que tenía los derechos. Entonces, como le menciono, es algo muy bonito que está plasmado y que incluso podemos tenerlo en este plano como que existe. Pero si se ponen a pensar, no tenemos en realidad, o bueno, no teníamos derechos como todos. Para nosotros era simplemente una idea que no estábamos viviendo, doctor. Perfecto. Y es correcto, la sociedad tiene una deuda con los derechos fundamentales de las mujeres. Incluso, por ejemplo, se nos dice que en México el ser más discriminado es una mujer proveniente de alguna etnia indígena. Es correcto y muy interesante la aportación. Y yo creo que ustedes como generación deben seguir luchando por seguir abriendo brecha en los derechos fundamentales de las mujeres en todos los géneros. Amigo Rubén, maestro Rubén, yo quisiera pedirte tu opinión acerca de los derechos fundamentales y su impacto en la familia. Hoy analizamos una familia moderna con diversos perfiles, incluso ya estamos hablando de sociedades de convivencia, de familias con géneros que comparten una vida, es decir, la evolución de la institución familiar ha ido cambiando. Yo quisiera, apreciado Rubén, que nos pudieras dar tu opinión sobre el impacto de los derechos fundamentales en una institución tan importante como lo es la familia. Bueno, de nueva cuenta, buenas noches. La pregunta es interesante. Platicando en las clases de maestría en medios alternos de resolución de conflictos, que por cierto es un derecho humano, comentábamos que la familia puede llegar a ser una limitante en el aspecto de que muchas veces la libre construcción de la personalidad de los individuos puede llegarse a ver mermada por alguna regla, por alguna situación de moral, alguna virtud mal encaminada por parte de los agentes socializantes, en este caso el padre y la madre. Si un hijo llegase a tener o puede generar una sexualidad o una preferencia sexual distinta a la que hay en el hogar, pues hasta algunos ayeres era reprimida, era cómo vas a andar con un hombre, cómo vas a andar con una mujer, cómo vas a estar con alguien de tu mismo sexo. El caso de la religión, si llegan a profesar alguna religión distinta, pueden llegar a ser segregados social, culturalmente dentro del núcleo familiar. A mi parecer, la familia debería de ser el primer agente en estar instruido en derechos humanos, en conocerlos, en saber que la libertad es un valor primordial, la libertad de expresión, el decir, ¿sabes qué, papá, mamá, no estoy de acuerdo, pero respeto tu postura? ¿Sabes qué, hijo? Yo creo que el camino no va por ahí, ¿sabes qué, hija? Yo creo podemos llegar a un entendimiento respetando el punto de vista de otra persona. De igual forma, el transmitir como un agente educador, no relegarlo a la escuela. Realmente el individuo no sé muchas veces si va a la escuela a aprender o va a socializar nada más, ¿no? Y está esa garante, esa libertad. Pero sí, si la familia llegase a comprender como ese núcleo que son los formadores de individuos que tienen derechos, no importando si están en México o en otro país, poder hacer uso de sus garantías, hacer esa defensa y plantearse como un individuo construido ya socialmente, legalmente, con un Estado que garantiza o que debiese de garantizar estas libertades para tener una mejor sociedad y no solamente ponerlas como una mala nota que podemos tener. El individuo o las familias como núcleo de la sociedad deberían de ser esa situación de lucha,
de educación y de cultura en derechos humanos. Yo creo que esa parte, en lugar de ser limitativa, puede ser una parte muy propositiva precisamente para conformarnos como sociedad y como individuos. Gracias, mi querido Rubén. Interesante, sobre todo por el rol que está jugando la institución de la familia. Interesantes tus comentarios. Maestro Juan Martínez, dentro del formato de este diálogo, de este conversatorio, hablábamos de las restricciones de los derechos fundamentales. ¿Cuáles serían, desde tu óptica, las restricciones que tendría justamente los derechos fundamentales? Maestro Juan, ¿puede abrir su micro, por favor? Ok. Sí, en cuanto a las limitaciones o restricciones para el pleno uso y ejercicio de los derechos humanos, primero habría que hablar un poquito del derecho comparado. En este caso, ver qué hace Alemania, qué hace España y la Convención Americana. Hablemos de Alemania, que Alemania reconoce que un derecho puede ser por ley, puede ser limitado por ley en virtud de una ley general, pero sin afectar su contenido esencial. Por su parte, España nos comenta, bueno, encontramos ahí que se puede regular el ejercicio de los derechos y libertades también solo por ley, respetando su contenido en esencia. Ambas coinciden en que sí se puede limitar los derechos humanos básicos del ser humano, pero respetando esa esencia, ese contenido del derecho humano fundamental. La Convención Americana, la Convención Interamericana, en su artículo 29 nos dice que no permite la supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades, ni su limitación en mayor medida que la misma convención prevea. Pasando a restricciones a los derechos humanos, también encontramos que el ejercicio de los derechos humanos fundamentales está restringido por exigencias propias de la vida en sociedad. Se reconoce que los derechos humanos están sujetos a limitaciones y no significa restar esto facultades del máximo valor y relevancia en el orden jurídico. Los derechos humanos, por tal, no son absolutos, ni tampoco son ilimitados. O sea, sí son susceptibles de ser, de tener limitaciones o de tener restricciones. Esto depende de las prerrogativas y ciertas circunstancias que sucedan en el contexto. Según Jaime Guzmán, los derechos humanos no son absolutos en el sentido de ilimitados. Cuestión que teóricamente a veces en el aula, en la escuela, nos quedamos con la idea, con la noción de que los derechos humanos son plenos, son ilimitados. Aquí vemos ya teóricamente y también en el derecho comparado que sí hay restricciones a esos derechos humanos y podemos hablar ahí ya de la reforma constitucional del 2008, donde se crea el sistema de justicia penal acusatoria, donde se establece la figura del arraigo, la cual podemos ver claramente que ahí viola el debido proceso, la presunción de inocencia, viola garantías judiciales, según el apartado 20, el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, entonces, en conclusión a esta intervención, los derechos humanos sí tienen limitantes, sí tienen límites y restricciones, muchas veces establecido dentro de la misma norma constitucional. Correcto, qué interesante. Bueno, yo quisiera preguntarle a la compañera Geraci, ¿cuál es, y es dentro también de la propia doctrina de los derechos fundamentales, el estado de excepción? Yo quisiera, Geraci, que nos pudieras hablar un poco sobre este término y el impacto que tiene con respecto a
las garantías constitucionales. Sí, doctor. Bueno, el estado de excepción, como lo estaba manejando nuestro compañero Juan, es parte de las limitantes y es una de las partes de las limitantes extraordinarias. Tenemos 3 estados, el de sitio, el de alarma y el de excepción, pero en este caso el de excepción es el que busca regular de una manera, digamos, fuerte el orden público. De esta manera puede suspender unos derechos para que esté todo en paz. Esto es por un periodo de 30 días, pero si lo estamos viendo también es una violación a los derechos humanos de nosotros mismos, porque el gobierno puede llegar y decirte que a partir de hoy no tienes derecho a la libertad, no tienes derecho a la libre asociación, no tienes derecho al patrimonio, por ejemplo, o a irrumpir o cosas así. Entonces, esos son temas que se están viendo, por ejemplo, en Perú, en El Salvador, en Rusia, se vio también en Venezuela en 2017 con Nicolás Maduro, cuando las personas no podían incluso ni siquiera salir de sus casas, porque todos estos han querido tener un orden y muchas veces no sale como lo esperan. A lo mejor y ahorita está saliendo bien en El Salvador cuando se están quitando las pandillas porque es una asociación delictiva, pero al final de cuentas está violando el derecho humano a donde ellos se tienen que relacionar. Eso es el estado de excepción, doctor, donde las personas se ven pues suspendidas en sus derechos porque el gobierno busca un orden público y para tener este orden público te tienen que quitar ciertos derechos y entre ellos está la libertad. Y esto puede llevar a caer en muchas decisiones incorrectas, como en Perú, que se tuvo que quitar al presidente porque pues les quitó los derechos solamente porque él quería tener paz y orden en su país. Gracias. Y era así interesante el tema, sobre todo el estado de excepción, que incluso se habló mucho de esta consideración en la pandemia del COVID. Bueno, yo quisiera preguntarte, Rubén, estás haciendo un posgrado sobre medios alternos de solución de conflictos y sobre todo también en la inteligencia, en la entelequia, de que los derechos fundamentales, sobre todo, llevan un gran derrotero. Uno, el salvaguardar la dignidad de las mujeres y de los hombres, de la población en general. Pero otro también es promover una cultura de la paz. Y cuando hablamos de la cultura de la paz en épocas violentas, es interesante el que podamos nosotros dar a conocer a nuestros amigos qué es justamente la cultura de la paz. Y en este sentido, Rubén, yo te preguntaría, ¿qué relación existe entre los derechos fundamentales y la cultura de la paz? Pues bueno, un tanto compleja la pregunta, pero yo creo que esas son las preguntas que valen la pena. La paz, pues básicamente vamos a no manejarla como un conflicto, porque conflicto siempre va a haber, el conflicto no se acaba, pero hay maneras de resolverlas y usar la fuerza, usar el aparato del Estado para perseguir, segregar a una persona por una condición sexual, racial, de cualquier índole religiosa. Yo creo que no es un camino que nos vaya a dejar mucho. A pesar de que los derechos humanos están institucionalizados, como bien señalan mis compañeros, en un estado de excepción o en una situación de crimen organizado, se vulneran y se violentan todos los derechos humanos. Y se pone en cuestión de nuestras instituciones, además de la familia, las instituciones ya instrumentadas y organizadas que representan el Estado, el garante de los derechos humanos, del orden público y del quehacer administrativo en impartición de justicia o de cualquier otro derecho que podamos hablar, han quedado rebasados. Precisamente porque no hay una sanción o no hay una fuerza coercitiva que los obligue. Los derechos humanos es una fuerza moral. No por ello vamos a no tener una sanción. A lo mejor no es una sanción en cuestión de dinero, en cuestión de encarcelar a quien no cumple el rol de garantizar, pero sí tenemos costos sociales.
que es la violencia, que son muertos, son violencia intrafamiliar, son intolerancias religiosas que se pueden ver muy marcadas en otras partes del mundo, donde la mujer puede ser apedreada en la calle, alguien que sea inocente, muy al sentido inquisidor, decir, él es el malo, ella es la mala, hay que violentarlo, hay que sacrificarlo, hay básicamente que aventarlo a la hoguera, ¿no? Por una cuestión de intolerancia e incomprensión. La situación moral yo creo que debe de permear tanto a los individuos, porque el individuo es un agente biopolítico cuando es servidor público, cuando es impartidor de justicia, y tener la situación de que el derecho o los derechos debiesen de ser aplicados al que más le convenga a la persona. Insisto, hay tratados internacionales que están a la par de la Constitución, pero si un tratado internacional beneficia a la persona juzgada, beneficia al ciudadano, beneficia a la víctima, deben de tener esa garantía de que van a ser juzgados y la justicia va a prevalecer por medio de los derechos humanos. Obviamente con sus excepciones, digo, no es tan omnipotente como ya lo manejaron mis compañeros, tampoco omnipresente. Hay en ciertas circunstancias en las que si yo estoy en un territorio, no sé, de ideología musulmana, me van a preguntar casi, te juzgo como musulmán o como mexicano, y no me lo van a decir en mi idioma, ¿no? Una situación ahí un poco coyuntural, pero insisto, la cultura de la paz es una cultura de derechos humanos y saberlos, conocerlos, aplicarlos y defenderlos también, estarlos exigiendo constantemente para que la autoridad y también los demás ciudadanos que me rodean entiendan que yo tengo la necesidad de respeto y ellos también tienen que recibir respeto de mi parte y propiciar una cultura no violenta que nos beneficie a todos, creo que es el principal objetivo de los derechos humanos en nuestra sociedad. Gracias, Rubén. Es correcto, la cultura tan anhelada de la paz que debemos buscar desde todas las trincheras, en la política, en la academia, en el Estado, en el gobierno, en fin. Maestro Juan, usted habló en su intervención pasada sobre las restricciones de los derechos fundamentales. Ahora yo quisiera formular una pregunta de cuáles son los alcances sociales. Estamos llamados a hacer de estos una pedagogía social para que llegue a todas y a todos los mexicanos y podamos convivir en un Estado de Derecho más próspero, pero sobre todo que nos dé armonías y una garantía de convivencia. En concreto, ¿cuáles son los alcances de los derechos fundamentales, maestro Juan? Sí, ahí en cuanto a alcances sociales de los derechos humanos, para mi gusto son muchísimos, dado que los derechos humanos, pues todo el tiempo los estamos ejerciendo, todo el tiempo los estamos practicando y hoy en día pareciera algo normal tener derecho a libre tránsito, derecho a elegir a qué me voy a dedicar, a qué profesión voy a ejercer, cuando no siempre existieron esos derechos humanos. En algún momento se fueron moldeando, se fueron exigiendo socialmente y se fueron reconociendo por ahí de los diferentes movimientos sociales alrededor del mundo. Los 30 derechos a los que tenemos, los 30 derechos fundamentales a los que tenemos derecho, pues son vastos y día a día van moldeando esa sociedad. Por ejemplo, los alcances sociales que pudiéramos mencionar sería que brindan seguridad y certeza a los individuos y habitantes de la nación mexicana, fortalecen el Estado de Derecho, garantizan el derecho a no estar sometidos ni a estar esclavizados, ni a ser objeto de torturas. Nos permiten, como decía hace un momento, elegir un trabajo digno, dedicarnos a lo que deseamos nosotros, fomentar la cultura de la paz, como lo comentaba nuestro compañero Rubén, donde día a día
estamos interactuando y construyendo esa paz por medio de las instituciones que están vigilando y que están pugnando por el ejercicio libre de esos derechos humanos, como son las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos. Hoy en día podemos sentirnos iguales ante la ley. Hoy en día la ley protege nuestros derechos humanos sin necesidad de ser diferentes por cuestión económica. Por ejemplo, tenemos derecho a un juicio sin necesidad de buscar un juez, un abogado que sea corrupto, que se pueda vender a alguien más. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores hoy en día están reconocidos en una ley. Hay sindicatos que reconocen nuestros derechos, nos defienden ante alguna injusticia. El impacto social de los derechos humanos se ve y se palpa todos los días en nuestra vida diaria, en la escuela, en el trabajo, y es obligación de todo ser humano, de los individuos, de las instituciones, contribuir a que esos derechos humanos pues se fortalezcan y se practiquen día a día, estimado maestro. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, maestro. Yo quisiera hacer una pregunta a Geraci, y sobre todo en un escenario social tan complicado, un tema que causa, en primer lugar, dolor, indignación, y que considero que es un panorama que debemos abordar con mucha seriedad: el feminicidio. En tu calidad de mujer, de feminista, ¿cómo aprecias tú, Yera, el tema del feminicidio y su correlativo con los derechos fundamentales? Sí, doctor. Bueno, para empezar, aquí es muy importante retomar lo que se dijo en la Declaración de Beijing, donde los derechos humanos tenían que ser garantizados también por el mismo gobierno. Pero, ¿qué pasa en la situación del feminicidio? En el feminicidio se está violando el derecho a la vida, y no es pues porque el gobierno no nos esté protegiendo, es en realidad porque todos como personas estamos matándonos y matamos a las mujeres, y es una situación muy delicada en México, porque nadie se ha puesto a pensar que privar de la vida a una mujer es también violarnos de nuestros derechos humanos. Solo hablamos de feminicidio, pero no tenemos en cuenta que estamos violando los derechos humanos muy importantes, que prácticamente es el primero y el más importante, que es la vida. Pero más allá de esa discriminación, de esa desigualdad que estamos viviendo como mujeres, tenemos que ponernos a pensar que atrás del feminicidio hay otra violación a derechos humanos muy grandes, como es una vida libre de violencia. Para llegar a un feminicidio primero tiene que haber violencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se nos está garantizando nada en México. Y no es simplemente solo en cuestión de una vida libre de violencia, de igualdad de género, sino esto viene también desde el bienestar económico, participación política, salud y educación. ¿Por qué? En la educación, porque desde antes no se nos enseña que hay que respetar, que hay que dar, que nos tienen que proteger, que nos tenemos que cuidar, pero no se nos enseña que las mujeres no se deben matar, porque se ha plasmado esa parte en donde solamente es las mujeres y están las mujeres ahí para servir. Pero ¿por qué no tenemos que darle un valor a nuestra vida? Más allá de ser ese símbolo femenino y de tener hijos, también tenemos que tener derecho a nuestra vida, pero no se nos está enseñando, no se nos garantiza, no se le da como relevancia. En México mueren alrededor de 7 mujeres por hora al día. Estamos hablando de un número gigante de feminicidios, y más también con estos nuevos cambios y nuevas administraciones, no se está garantizando un derecho a la vida, que es el derecho humano más importante. Por eso el índice de feminicidios ha aumentado bastante, doctor. Gracias, Yera. Y bueno, en un sentido paralelo, Rubén, bueno, previo a ello, quisiera decirles que estamos en tiempo, le tocaría su tercera intervención a Rubén, y después haríamos una ronda final de conclusiones.
previo a esta ronda, Rubén, yo te preguntaría en paralelo, ¿cuál es tu consideración de los grupos vulnerables y su correlativo con los derechos fundamentales? Doctor, me comenta que mi compañero Rubén está teniendo problemas de conexión. Correcto. Bueno, entonces retomamos la situación en lo que se conecta Rubén y nos indica por este medio que ya está conectado. Estaríamos en la posibilidad de dar una ronda de conclusiones. Yo le preguntaría al maestro Juan Martínez, ¿qué consejo le daría a usted, maestro, sobre todo a la juventud, a la niñez, a los padres de familia, fundamentalmente, con respecto a una cultura de derechos fundamentales? Como lo decía en mi intervención de presentación, creo que no solamente es un tema que debemos abordar los abogados, abogadas y mediadoras y mediadores. Insisto, considero que el tema de la cultura de los derechos fundamentales, de la cultura de la paz, de la no violencia, del respeto a la pluralidad y a la tolerancia, debe convertirse en una pedagogía social incluso. Es decir, debe impactar en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el municipio, en todos los órdenes de la vida social. Eso es fundamental, el que padres de familia, en que el gobierno pueda generar esa propia pedagogía. Ya veo por aquí a Rubén, pero para no dejar esta pregunta al aire, yo te preguntaría en una ronda de tu conclusión, Juan, ¿qué le pudieras decir a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia con respecto a la cultura de los derechos fundamentales? Ok. Para empezar, los derechos humanos, derechos básicos fundamentales, es obligación de todo ser humano conocerlos. Es obligación de las familias conocerlo, llevarlos a la práctica para en su momento poder exigir se nos respeten esos derechos humanos. Todo el tiempo estamos escuchando en las noticias, en pláticas, en el taxi, en la calle, de que los derechos humanos no sirven, los derechos humanos defienden delincuentes, de que los derechos humanos son un obstáculo para la impartición de justicia. Creo que todo ser humano, las familias desde la infancia, tenemos que involucrarnos en conocer en qué consisten nuestros derechos humanos. A veces por desconocimiento de esos derechos básicos es que se habla y se desinforma sobre ellos. Si el individuo, si las personas desconocen esos derechos, no van a tener la capacidad de poder ejercerlos a plenitud y en su momento, pues no van a saber cómo exigirlo, ante quién exigir el respeto de esos derechos básicos. Muchas veces solamente hablamos también, por otra parte, de derechos, pero también tenemos obligaciones. Lo que vemos en los derechos humanos que también tienen limitantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos invadiendo la esfera el ámbito de otra persona, cuando ya estamos en aras de nosotros ejercer nuestro derecho, podemos a veces transgredir derechos a terceros. Es ahí donde hay limitantes. Por ello la importancia de nosotros conocer las limitantes, los alcances de nuestros derechos y no solo exigirlos por exigirlos. Actuar de manera responsable, de manera consciente, para también difundirlos, promoverlos y con ello abonar, construir una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y construir por sí entonces una cultura de la paz y de la legalidad. ¿Sería cuánto, maestro? Gracias, maestro Juan, agradezco tus participaciones. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, estás conectado.
Sí, ya solucionamos el problemita, aquí estamos atentos. Gracias, Rubén. Te preguntaba en la intervención anterior, ¿cuál es tu consideración con respecto a los derechos fundamentales y su aterrizaje o su impacto con respecto a los grupos vulnerables? Bueno, yo creo que los grupos vulnerables son el punto de partida. Como ya lo comentó nuestra compañera Yerasi, las mujeres han sido un factor fundamental para que existan los derechos. De hecho, hay una dicotomía, una yuxtaposición muy importante que va en su origen. Por un lado estaba el Plan Manhattan, si mal no recuerdo, que era hacer bombas nucleares con Roosevelt, y del otro lado estaba su esposa Eleanor, quien es la que funda o tiene un gran avance en materia de derechos humanos, básicamente los implementa, a pesar de que ya venían en una primera etapa, segunda etapa, ya llegan dentro de ese acuerdo, de ese convenio internacional entre países, a tener un impacto. Los grupos vulnerables son quienes más pelean, quienes más buscan, quienes más luchan, porque precisamente, como lo menciona Juan, llegan a ser vulnerados por ser distintos, y como son menos, pues tienen que tener algún mecanismo para darse a respetar. Y yo creo que los derechos humanos están representados, muy bien representados por los grupos vulnerables. La situación de los feminicidios, insisto, hay que darle la garantía y la protección a la mujer. Evitar y erradicar esa forma de violencia, exactamente lo mismo hacia los niños, igual hacia los hombres. Las situaciones de que violenten un derecho, yo creo que no tienen género. Sí están estos grupos vulnerables muy marcados y son los que debemos de proteger, principalmente las mayorías. Y los principales gestores son ellos. Yo veo hoy la parte LGTB en un carnaval muy alegre, precisamente por un medio no violento o no de contacto físico, mostrándose al mundo y diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a mi preferencia sexual, cosa que antes hubiera sido muy recriminado, muy penado. Yo creo que no hay mejor ejemplo de las minorías dando ese sentido, ese garante o esa lucha que a lo mejor las mayorías nunca quisimos dar. Yo creo que esa es la importancia y el valor que tienen los grupos vulnerables, e insisto, la protección tanto social, política como jurídica se les debe de brindar dentro del marco de los derechos fundamentales que todos los seres humanos tenemos. Muchas gracias, Rubén. Y era así, yo te pediría una conclusión en el sentido, ¿qué le dirías tú a todas aquellas mujeres que están en cargos públicos, diputadas, senadoras, juezas, magistradas, ministras, consejeras electorales, gobernadoras, presidentas municipales, y que tienen de alguna manera a través de una correcta impartición de justicia para hacer posible que los derechos fundamentales en nuestro país sean una realidad latente? Como mujer, ¿qué les pudieras decir como joven, como activista y sobre todo también como miembro de colectivas, de organizaciones civiles? ¿Cuál es la voz de la juventud, de la mujer, que le pudiera hablar a sus pares mujeres que están en cargos públicos? Sí, doctor. No les diría algo en general, se los pediría de verdad. Y es que ellas, llegando a esos puestos, muchas veces se les olvida que también son mujeres. Entonces esa impartición correcta o esos derechos bien hechos no se dan. Y es lo que mencionaba con la frase de las sufragistas, hechos, no palabras. Muchas veces cuando llegamos al poder y por no querer quedar mal con nuestros superiores o con alguien más, simplemente aparentamos que estamos ayudando, pero no lo estamos haciendo, estamos solamente teniendo un espejismo. Y se lo repito, hechos, no palabras. Nosotras estamos en un ámbito
pues de estudiantes, de mujeres, amas de casa, y no los menosprecio, pero sí estamos en jerarquías, estamos más abajo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que hagan su trabajo y que no se olviden de que son mujeres, porque nosotras sufrimos violencia día con día, nos vemos asustadas, seguidas, discriminadas, incluso podemos llegar a temer hasta nuestra vida, pero ¿por qué? Porque no se está atendiendo esta correcta impartición de justicia, como lo mencionó, y también como lo mencioné hace rato, en la Declaración de Beijing quedó asentado que los que deben de salvaguardar y garantizar los derechos humanos son los mismos gobiernos. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer está arriba y sus mujeres están muriendo? Obviamente hay una carencia de sororidad y nos están dejando de lado. Es lo que yo les diría, y no solamente a ellas, también a nosotras, nos diría que todas estamos en el mismo nivel y todas podemos ser víctimas de violencia. Que no nos dejemos de lado y que veamos nuestros derechos, pero también intentemos cuidar el de nuestras hermanas que están ahí al lado, porque al final de cuentas de nada sirve que yo salga y diga voy a proteger tus derechos, si al final de cuentas solo me está importando el mío y que en un puesto de poder no voy a voltear a verte y no te voy a decir qué es lo que te está pasando, qué es lo que te hace falta, cómo voy a protegerte, porque como le menciono, muchas veces cuando alcanzamos un puesto o llegamos a un puesto se nos olvida por lo que en realidad estamos trabajando. Entonces yo les pediría que también son mujeres, que se pongan en el lugar de las mujeres que muchas veces no tienen el valor de ni siquiera hablar para decirlo, porque tienen miedo y están asustadas. Les pediría que recuerden cuando fueron como nosotras, que nadie nos escuchaba. Sería como un acto de sororidad para todas las mujeres, darnos la mano y enlazarnos y al final de cuentas ver que juntas podemos lograrlo. Gracias, Yera, muy amable, muy buena reflexión y muy buen cierre. Rubén, tú eres servidor público desde hace muchos años, has servido a gobiernos estatales, federales y municipales. ¿Qué le dirías tú a los miles de servidores públicos, desde los profesores, policías, mandos medios, mandos altos, hasta los gobernantes, que también en una definición ontológica están para servir al pueblo? ¿Qué le dirías a todos los servidores públicos que del diario atienden a miles de mexiquenses, de mexicanos, y que vamos en pos de las instituciones a clamar para que se nos respeten nuestros derechos fundamentales? Yo creo que el primer consejo o el principal consejo, no importando si eres el presidente de la República, si eres por designación o por dedazo o por una mayoría representativa, que a final de cuentas muchas veces ni es mayoría y ni te representa en algunas situaciones, que demos el trato que queremos recibir. De verdad es muy fastidioso ir a lo mejor a una oficina un lunes con todos los problemas que un ser humano puede tener. Y ese enojo, esa ira, llegar y soltarla en el servicio público, yo creo que es algo fatal. Y todavía si no estamos capacitados para atender al público, yo creo que, y no tenemos la información de qué es un derecho humano, cómo aplicarlo, y las instituciones o los mandos superiores, tu superior jerárquico, no tiene ese tacto o esa preparación, esa capacitación, podemos vulnerarlo y a final de cuentas, el garante sí es la ley, pero insisto, somos entes biopolíticos y el aparato público no funciona solo. Somos seres humanos que también tenemos los mismos derechos y a pesar de que lleguen a gritarte, muchas veces me han gritado, muchas veces me han querido corromper o sobornar o buscar una situación donde yo genere una falta tanto administrativa como a otra persona en agravio, a un trabajador, por ejemplo, en una situación de los sindicatos, también muchas veces llegan a hacer acuerdos más allá de garantizar un derecho. Yo creo que el aparato público, el servidor público o las personas que están en los cargos de elección popular deberían de ser los primeros capacitados en derechos humanos, precisamente para no caer en un error
y brindar al Estado, a la nación, la garantía y la certeza que quienes representamos o quien tenemos que hacer valer un derecho público o un derecho privado, un derecho humano, tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir, lo que incluye la libertad de expresión, no torturar a las personas, por ejemplo, en el caso de las policías, ¿no? Que es muy sonado, pero pues también se tienen que capacitar. A mí me llamó mucho la atención, haciendo ahí el paréntesis, cuando estuvo la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, que no es cierto, del hijo de Ovidio, que de inmediato el gobierno de la República manifestó que se había detenido en pleno garante de sus derechos humanos, cosa que es muy importante y habla de que ya hay capacitación. Yo creo que los demás ámbitos deberían de estar especializados, o todos debemos estar especializados para brindar el servicio público y no errar y fomentar el abuso del gobierno, de la autoridad sobre los ciudadanos. Muchas gracias, mi querido Rubén. Y bueno, pues también aquí nos están pasando de los compañeros técnicos que están en el tema técnico. Saludos a nuestros amigos de Almoloya de Juárez, de Tenango del Valle, que han estado atentos, de Sinacantepec, Barra de Abogados de Tenango del Valle, de la Secundaria Federal número 2, que está en La Mora, también aquí nos mandan saludos. Y bueno, pues agradecer a todas las personas que han tenido su gentileza y su generosidad de poder escucharnos en este ciberespacio. Y como decía Rubén Ariciaga en la sesión anterior, nuestra finalidad es hacer academia, nuestra finalidad es exponer nuestros puntos de vista con respeto, con sustento y desde luego también con la finalidad de generar pues un interés en esta comunidad cibernauta. No obstante todo el cansancio y los problemas técnicos a los que este equipo, por cierto, muy unido nos hemos enfrentado, lo que queremos es promover academia, interés por la política, sobre todo a las juventudes, y una crítica constructiva que nos permita dialogar. Estamos ciertos que si dialogamos con respeto y con tolerancia, seremos mejores seres humanos. Agradezco a todas y a todos mis compañeros, a Fernando Cobos, que nos estuvo apoyando en esta ocasión en el tema técnico. Nos vamos a estar rolando. Agradezco también a Yeras Ibringas, al maestro Juan Martínez, al maestro Rubén Ariciaga y su servidor, Efraín Sánchez. Les deseamos que tengan una extraordinaria noche de jueves. Ya mañana estamos por cerrar la semana y como decimos aquí, hasta la victoria siempre. Muchas gracias, que tengan muy buena noche.